Buenos días, tardes, noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Una vez más estamos acá para hacer referencia, para contar y dar un punto de vista sobre lo que está sucediendo actualmente en el mundo, particularmente en nuestro hemisferio, en nuestra región del mundo que es América Latina. Ya estamos a mediados de febrero. Pasó el 14 de febrero, día mundialmente conocido como el Día del Amor y de la Amistad, ¿verdad? Pero lo que nos convoca, digamos, ahora mismo es poderle trasladar a ustedes una visión de las cosas que están sucediendo, una visión crítica de lo que está pasando en el mundo. Vamos a contextualizar concretamente en Irán y trataré de hacer esto lo más resumido posible. Hoy lo que nos preocupa mayormente es la posibilidad de una guerra, porque sería a gran escala, donde entre Irán y Estados Unidos, ¿no? Entre Irán y el imperio que está atacando, que está amenazando a ese pueblo, como ya lo ha hecho, como lo venía haciendo, como lo hizo en Venezuela, como ahora paralelamente lo está haciendo en Cuba, como lo está haciendo en Irán, efectivamente, y en otras latitudes. Por ejemplo, el tema de Groenlandia, etc. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ahora no ha habido un ataque, pero como que se están posicionando, repensando, porque el nivel de fuerzas está prácticamente, las fuerzas opuestas están prácticamente al mismo nivel, valga la redundancia. Ahora mismo está habiendo una reunión, conversaciones entre Irán y Estados Unidos para tratar de llegar a un acuerdo en este sentido y evitar una guerra. No obstante, hay un jugador muy perverso que está actuando entre las sombras, o no tan entre las sombras, que es Israel. Particularmente Netanyahu, que es el presidente de Israel, ¿no? Acompañado por todo su séquito de sionistas, que intenta desde el cabildeo, desde Estados Unidos, presionar al gobierno de Estados Unidos, para que empiece una guerra con Irán. Dice que es el momento por determinadas razones, porque en los embalses al parecer no hay el agua suficiente, Irán tiene algunos problemas económicos, etcétera, y lo ven como un nivel de debilidad un poco más pronunciado que en otros momentos. No obstante, la preparación de Irán es lo que ha ido disuadiendo a Estados Unidos de entrar en un conflicto directo con Irán, con el gobierno persa. Esto, en definitiva, por una parte están las negociaciones. Todos quisiéramos que esto no sucediera, que no se entrara en una guerra, porque alteraría completamente y llegaría a modificar muchísimo negativamente las condiciones de vida de la humanidad entera, porque habrían un alza en los precios de los combustibles, del petróleo, y esto generaría que las poblaciones del mundo tuvieran mucho más problemas para subsistir, particularmente en los países del tercer mundo, que ya vienen bastante baqueteados, decimos nosotros, muy golpeados respecto a la situación económica. Volviendo al tema exclusivo de Irán, estas conversaciones se dan en un momento en que Netanyahu viaja, el presidente de Israel, el presidente sionista de Israel, viaja a Estados Unidos para intentar presionar aún más. Viajó de Jerusalén a Estados Unidos para intentar presionar
más a Estados Unidos, a Trump concretamente, para que empiece una guerra con Irán. Dice que es ahora o nunca el momento, no obstante las condiciones, no están creadas para eso, y Israel sería el que más recibiría los embates, digamos las consecuencias de los bombardeos que Irán le puede infligir a través de su poder misilístico, de todos los atributos bélicos con los cuales cuenta hoy Irán. Porque Israel está al lado y lo puede borrar del mapa directamente. Pero ¿qué pasa? Entonces, ustedes me podrían decir, ¿por qué es que en esa situación de debilidad, o sea, de amenaza sobre Israel, Netanyahu persiste en un enfrentamiento bélico, incluso amenaza con bombas atómicas? Se sabe que Israel tiene bombas atómicas, la bomba atómica la tiene, la bomba nuclear, y amenaza con esto. Ahora, evidentemente, también desaparecería de la faz de la Tierra, y en el caso de que hubiera una conflagración atómica, eso no se sabe en qué puede terminar. En lo particular, el problema más grande que tiene la posibilidad de conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos es que el futuro de Netanyahu, es decir, de un solo hombre, está en entredicho en la medida de que haya paz, de que no se logre una guerra entre Irán. Qué ironía, ¿no? Porque es una persona que está siendo, que ha sido condenada, que el primero que iría preso sería él, en el mejor de los casos, si no ejecutado por los grandes problemas de corrupción que tiene, y por, digamos, en segundo plano, aunque parezca increíble, por el asesinato en masa de la población de Gaza, de los palestinos concretamente. Hay un tema preocupante concretamente respecto al viaje de Netanyahu, que significa el hecho de que es una persona que está requerida por la Corte Internacional Penal, que ha dictado una orden de aprehensión en el caso de que fuera y pasara por los países que adhieren a esa entidad internacional y que no están cumpliendo. Es el caso de Grecia actualmente, y otro país, creo que es Alemania, no estoy convencido, no estoy seguro, pero que Netanyahu hizo una escala en esos países y no se lo aprendió como debía ser su deber. O sea que el derecho internacional en este caso, para Netanyahu no existe, aunque hay otros mandatarios, por ejemplo, como el caso de Nicolás Maduro, que ha sido aprehendido ilegalmente en su país, en su casa concretamente, y ha sido llevado, secuestrado a Estados Unidos. Esto realmente es coherente con lo que ellos están haciendo, quiero decir, el occidente colectivo, que no respeta las órdenes cuando se trata de las órdenes de la Corte Penal Internacional, de aprender a, digamos, cómplices o gente a la cual se subordinan, ¿no? Presidentes a los cuales se subordinan, en este caso Netanyahu. Netanyahu, al parecer, tiene mucho poder, no solamente en estos países de Europa, sino en Estados Unidos, en la interna, donde sigue pretendiendo presionar a Trump de todas las maneras habidas y por haber, incluso la de la coacción, digamos, el chantaje con respecto a todo esto de los archivos Einstein, que se ha dilucidado de alguna manera, porque han habido pruebas al respecto de que el Mossad es el que hizo las grabaciones a través de Einstein,
y las utilizó no solamente con Trump, sino que las utiliza con un montón de gente, un montón de presidentes o de ricos o de empresarios poderosos para que trabajen hacia los intereses que tiene el gobierno sionista en diferentes partes del mundo. También lo hacen con Europa, lo hacen en otras partes del globo, ¿verdad? Pero fundamentalmente en Estados Unidos, donde tiene un lobby muy, muy poderoso. Entonces, el hecho de que hasta ahora, y esto puede empezar en cualquier momento, Trump no haya iniciado una guerra con Irán, tiene muy furioso a Netanyahu y a todo su séquito sionista de fanáticos que intentan que esto comience de una vez. Ya lo digo, es para, en definitiva, en su caso personal, está instando a esto para no caer preso, porque en el caso de que se consiga una tregua, una paz medianamente duradera, esto implicaría que él estaría en peligro de caer preso en su propio país o en cualquier otro país, y que esto no sucedería mientras está en guerra con Irán, por ejemplo, ¿no? A quien considera su gran enemigo, y que Irán en definitiva también le corresponde no reconociendo a Israel en ese área. Bueno, esto es lo que está llevando un poco ahora a, digamos, la preocupación mayor que hay en el mundo por las rutas marítimas, porque no olvidemos que el estrecho de Hormuz sería cerrado, y esto incrementaría el precio del petróleo a nivel mundial, lo cual sería muy perjudicial inclusive para Estados Unidos y para todo el resto del mundo. Bueno, ¿qué está pasando ahora en Venezuela? Vamos a hablar un poquito de Venezuela sintéticamente, también. Todo se corresponde una cosa con la otra, porque el imperio está atacando en varios frentes, tiene varios frentes abiertos, y por lo tanto hay una relación, una interrelación muy dinámica entre uno y otro. Lo que va pasando en un lado, de alguna forma, interfiere o se relaciona con lo que está pasando, interactúa con lo que está pasando en otras latitudes, en otro escenario de guerra, puede ser, o de amenazas de guerra por parte de Estados Unidos. La cuestión primordial para Estados Unidos y la fuente, porque las guerras en definitiva en este caso son consecuencia de una situación de debilidad económica que tiene Estados Unidos actualmente, por lo cual hace que esa bestia esté cada vez más furibunda al estar herida, y sea más peligrosa, si cabe la expresión. Entonces están desesperados por conseguir recursos, fundamentalmente petróleo, que les permitan, ya que están tan ahogados, es el país más endeudado, y por otro lado China está vendiendo sus bonos, los bonos que tenía de deuda de Estados Unidos, y se está desdolarizando el mundo, los mercados del dólar están cayendo. Si esto en definitiva, que es casi una certeza, por no decir una certeza, que en un momento determinado el dólar, que no tiene sustento, no tiene respaldo por oro, frente a otras monedas va a sucumbir, y esto es una cuestión de tiempo. Entonces eso implicaría, digamos que el término, casi el término, por no ser absolutos y por ser un poquito prudentes, de Estados Unidos como imperio. ¿Por qué atacó Venezuela? Justamente para eso, para hacerse de su petróleo, cosa que está logrando. Hay un acuerdo entre Venezuela, y ayer o antes de ayer estuvo
en Venezuela y tuvo una reunión de varias horas el ministro de Energía de Estados Unidos, con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. De lo que se habló concretamente no se sabe, o por lo menos yo no tengo los pormenores de lo que se ha ido hablando. Sin embargo, ha trascendido de que Delcy Rodríguez pide, digamos que respeto a las decisiones y a la soberanía, y pide a la soberanía de Venezuela y pide paz para su pueblo. En contramedida de esto, se ha anunciado, y es feo, es deplorable ver la bandera de Estados Unidos junto con la bandera venezolana. Rechina bastante la visión emocional que podemos tener respecto a esto. Quería decir que Trump ha estado diciendo últimamente, a partir de hoy, a partir del día 14 de febrero, que tiene pensado ir a Venezuela. Una humillación más para el pueblo venezolano. Una persona que no hace tanto lo bombardeó. ¿Cómo va a ser recibido en Venezuela por ese pueblo que tiene secuestrado a su presidente y que ha estado y ha entrado y ha salido y ha matado cientos de personas, más de 100 personas en ese país, incluyendo 32 cubanos heroicos que cayeron defendiendo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores? ¿Cómo sería recibido? Bueno, en el caso, Trump dijo al mismo tiempo de que no tenía fecha prevista, pero que sí iba a ir a Venezuela en un momento. Y él se autoproclamó como en un momento determinado el presidente o el mandatario o el gobernador de Venezuela, de ese país. Incluso en una reunión que estaban con europeos tenía a Venezuela como el Estado 53, una cuestión de estas, lo cual no es así actualmente, y el chavismo sigue mandando ahí, aunque por lo menos desde el punto de vista político, aunque sigue teniendo una pistola apuntándole a la cabeza por parte de Estados Unidos, y a pesar de todo esto está tratando de cuidar en la medida de lo posible su soberanía y la paz, fundamentalmente la paz. Ellos tienen su estrategia, que podemos coincidir o no, pero en última instancia son ellos los que tendrán que determinar, esas autoridades que tienen respaldo popular, lo que van a hacer, cómo se van a enfrentar en esta seria, en esta compleja situación, complicada situación, con Estados Unidos metidos de lleno y tratando de coaccionar permanentemente a Venezuela y dirigirlos por donde tienen que ir. Se habló en un momento determinado a través de Corina Machado, que abrió la boca un poquito más, dijo que iban a haber elecciones en 8 o 9 meses o 9, 10 meses en Venezuela. El gobierno bolivariano salió a decir que no van a haber elecciones próximamente, que Delcy Rodríguez está al frente como presidenta encargada y que su prioridad es la estabilidad de Venezuela y la devolución de Nicolás Maduro, que por otro lado su presentación en un juzgado ha sido pospuesta por un tiempo más. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, tenemos que ir viendo y ser muy prudentes en lo que Venezuela representa hoy. Evidentemente que ha sufrido una vulneración de su soberanía y que sigue siendo coaccionada, pero no todo está perdido allí. Las cosas son muy cambiantes y me consta que ese pueblo es un pueblo noble, es un pueblo que quiere su soberanía, es un pueblo que no se doblega
y tendremos que ver cómo juega ese gobierno y ese pueblo en esta situación para, digamos, no dejarse convertir en colonia. Una cosa que quería decir es desmentir de alguna manera, es que Venezuela no le ha vendido petróleo a Israel, sino que el petróleo lo recibe Estados Unidos y Estados Unidos, como es el intermediario, lo vende o lo entrega a Israel, pero no le compete a través de una cuenta en Qatar. Venezuela recibe el dinero, su parte del dinero por ese petróleo, y evidentemente Estados Unidos se debe quedar con una parte de la venta, sin duda alguna, digo esto porque esa es su característica, ¿no? Oportunista, y para eso están coaccionando a Venezuela, para eso la bombardearon, para lograr esa situación en lo económico, que es lo que ve Trump como salvavidas para un momento, incluso si empieza una guerra con Irán, tener petróleo para sostener y que los mercados no caigan tanto, que los norteamericanos, los estadounidenses, puedan contar con petróleo que le iría sacando a Venezuela. No sé hasta qué punto la contradicción no llega a un punto límite en donde evidentemente Venezuela no tenga que enfrentar de otra manera a Estados Unidos, que cada vez pide y exige más cosas, que en definitiva exige más cosas que pasan la línea roja de la soberanía de Venezuela. Y es una cuestión de tiempo, pero hay que ver cómo se va desarrollando eso, y está en pleno desarrollo. Cuba, directamente, una vez que pasó lo de Nicolás Maduro, que cortaron el suministro de petróleo a Cuba y no se ha mandado un barco más de petróleo a Cuba desde Venezuela, es algo en que los venezolanos en definitiva tendrían que recapacitar, en fin, y que está recibiendo la solidaridad de otros países, por ejemplo México, Rusia, otros países, China, de que están enviando recursos para Cuba para paliar la grave situación en la que se encuentra esta isla tan digna, tan resistente, tan rebelde, tan valiente en todos los aspectos. No puede caer bajo la bota del imperio. No, eso es una cuestión a lo que todos los latinoamericanos decentes, los latinoamericanos que en definitiva tenemos un nivel de entendimiento de lo que es la justicia, no podemos quedarnos de brazos cruzados respecto a esta nueva embestida de Estados Unidos, este recrudecimiento del bloqueo y esta amenaza incluso de lograr un bloqueo naval para que no entre ni salga ningún petróleo. Les paso a contar que los barcos, hoy llegaron 2 barcos a Cuba procedentes de México, y eran 2 barcos militares que fueron desde México a Cuba. Lo mismo ha pensado Rusia de enviar los petroleros, los barcos petroleros, escoltados por buques de guerra, en definitiva, para disuadir a Estados Unidos de que intente robar, como ya lo ha hecho en otros momentos, esos petroleros, asaltarlos y quedarse con el petróleo. Lo cual, siendo de Rusia, sería potencia nuclear contra potencia nuclear. Yo creo que se lo pensaría muy bien varias veces antes de atacar un barco petrolero no solamente con bandera rusa, sino siendo ruso concretamente. Con China lo mismo. Entonces, pero en definitiva no es de estos países o de estas potencias que debemos esperar la solidaridad o la solución de los problemas de Cuba. Somos los latinoamericanos, porque esta afrenta a Cuba,
esta amenaza incluso de bélica, de bombardear a Cuba también, como lo hicieron con Venezuela, y no va a ser lo mismo, no va a pasar lo mismo que pasó allí, es algo que nos compete a todos, porque una vez que ese eje del mal que decía que existía en América Latina, que decía Washington que existía, que eran Cuba, Venezuela y Nicaragua, los está intentando dividir y está intentando debilitarlos o rendirlos a través de la fuerza. Digamos que en este aspecto Venezuela ha sido neutralizada en varias cosas, ¿no? No en lo político, pero sí en lo energético, sí en la posibilidad de comercializar con quien quiera, en este caso con Cuba. Cuba necesita de nuestro apoyo, es un pueblo noble que se ha dado a la tarea de no rendirse y esto evidentemente nos llama a activarnos nosotros también en ese mismo sentido. Esos 32 combatientes cubanos que cayeron en Venezuela todavía hoy están en la memoria y muy a flor de piel del sentimiento de los cubanos, de ese asesinato a mansalva de esos cubanos que dieron la vida sin acobardarse, sin echar para atrás, sin rendirse ante el asalto que hizo Estados Unidos, concretamente la administración de Trump, ayudado por la CIA y por sus servicios de inteligencia. Decía que 800 toneladas de la flotilla de la Solidaridad se están preparando. Han llegado desde México y a través de la flotilla de la Solidaridad se está preparando ahora para marzo una nueva entrega de Brasil, de Chile y de otros países de América Latina que se irían sumando para que llegaran a Cuba y no dejarnos permitir que ese pueblo esté sufriendo esa asfixia a la cual lo quiere someter Estados Unidos. Creo que Brasil va a aportar $10 millones, creo que Chile $1 millón y no sé los demás países, no me ha llegado la información al respecto en este momento, pero no dejan, Cuba no está sola, no dejan que Estados Unidos se salga con la suya en el momento que están asfixiando a un país hermano, a nuestro hermano, digamos que más querido en América Latina. Super Bowl en Estados Unidos, y quiero enfatizar que lo que está sucediendo en Estados Unidos es la causa por la cual Trump hace todo esto. En el momento, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el momento que Clinton tuvo aquel desliz con su secretaria, Mónica Lewinsky creo que se llamaba, concretamente lo que hizo fue bombardear una parte del Medio Oriente como para poder distraer la opinión dentro del escándalo que había significado eso, para poder distraer y cambiar la atención hacia otro lado. Bueno, lo mismo está haciendo Trump, ¿no? Buscando alternativas, porque todas sus referencias al caso lo involucran de lleno, y eso es terrible, incluso para la ultraderecha norteamericana que no comulga con esas prácticas aberrantes que van contra el emblemático familia, propiedad, libertad y patria, en fin. No comulgan con esas prácticas aberrantes, vuelvo a decir, de esos ricos, súper ricos gobernantes, entre los que se encontraba Donald Trump, que es una de las personas más nombradas
por Jeffrey Epstein. Y entonces está toda la política también del ICE, sacando a la fuerza y matando gente, reprimiendo en Estados Unidos de forma grosera, muy violenta, muy fuerte, digamos, a lo cual la sociedad norteamericana no estaba acostumbrada, y ahora se nota claramente que no le importa siquiera a su pueblo, no le importa lo que pueda sufrir. Se ha cruzado otra línea roja, hay varias. Después está aquella anécdota, bueno, no es una anécdota, es un hecho que puso en sus redes sociales, en su red social, Trump, la imagen de Obama y de su esposa como simios, en definitiva, ¿no? En cuerpos de gorila y de chimpancé, una cosa de esta, de lo cual expresa el profundo racismo que tiene, que Trump lleva dentro de sí, ¿no? Todas estas cuestiones hacen que más la malísima situación económica de Estados Unidos, la desindustrialización, la debilidad del dólar, una serie de aspectos, y las guerras que está incrementando, que está alentando fuera, las amenazas contra Irán, contra Cuba, incluso contra México, contra Venezuela, todo esto, contra Groenlandia, contra Dinamarca, de los países europeos, hace que se haya convertido en una persona muy impopular. Y él vive en una fantasía diciendo que su gobierno es el mejor y todo esto, lo cual es totalmente falso. Vive en una realidad paralela, y lo que hace como gran mitómano, además de no tener escrúpulos ni moral ni nada, lo que hace es mentir y mentir y mentir y mentir y falsear la realidad. Bueno, hablamos del Super Bowl. Hubo una reivindicación a través de Bad Bunny, que les puede gustar o no les puede gustar. Concretamente a mí no me ha llamado mucho la atención, casi nunca, pero tengo que reconocer que en este caso, como persona, como artista, como sujeto social, ha dado una muestra de entereza y de reivindicación de los latinos dentro de Estados Unidos, que son los que están siendo perseguidos por el ICE, mayormente para deportarlos fuera. Y eso muchas veces no importa que tengan o no tengan papeles, que tengan residencia o no tengan residencia. No son solamente los que no tienen papeles los que están siendo deportados, sino que muchos que tienen su visa o su residencia en Estados Unidos los deportan también por su característica fisonómica, por ser latinos, por ser extranjeros en este caso. El concierto con la participación de Ricky Martin y esta otra cantante, ahora no recuerdo su nombre concretamente, Lady Gaga concretamente, estaba cargado de simbología, ¿verdad? Simbología particularmente de un caribeño. Empezaba con el corte de caña en Puerto Rico, supuestamente, puede ser también en la República Dominicana, puede ser en Cuba, puede ser en cualquier otro sitio donde la caña de azúcar tuviera preponderancia económica y fuera cultivada. Entonces, todo esto, se sabe que incluso él, que es una persona que ha sido amenazada de muerte muchas veces, ha trascendido que tenía hasta un traje antibalas, un chaleco antibalas debajo de sus ropas, por lo cual parece que no se movía demasiado, cuando él acostumbra a moverse bastante en el momento que está bailando, ¿no? Bueno, esto es una anécdota, pero quiero referirme a ello para que se sepa la situación
tan peligrosa en la que los artistas viven, los artistas que son rebeldes, que son contestatarios de las políticas de Trump, que se unen al pueblo, tienen esas amenazas y esa peligrosidad respecto a su vida, ¿no? Que puedan ser agredidos en algún momento, incluso hasta por la ultraderecha, ¿no? En fin. Quiero decir que las palabras con las que terminó, aquí estamos, y aquí vamos a seguir, digo, en definitiva es un llamado, digo, también a que dentro de Estados Unidos los hispanos o latinos, o como se le quiera llamar, se unan, no importan las nacionalidades, pero contra este flagelo, contra esta injusticia de quererlos deportar de Estados Unidos hacia otros lugares. También acá han caído varios trumpistas. Es importante subrayarlo, digo, porque esto da a entender de que Trump no respeta a nadie, y no importa lo servil que seas, lo lamebota que seas, si te tiene que llevar, te va a llevar igual, y han habido varios casos, incluso de cubanos gusanos, digo, de que eran trumpistas y al final terminaron siendo apresados por ICE y están prontos para repatriarlos, en este caso a Cuba o a cualquier otro país, también hacia Venezuela. Lo último que sé, volviendo ahora hablando de Venezuela, habiéndolo nombrado, lo último me he enterado que lo último que es, tengo que verificarlo, es que Maduro ha pedido, digo, que dada la amnistía que se está practicando en Venezuela, él también sea amnistiado por Estados Unidos y pueda regresar a su país. Lo que sucederá no se sabe. Lo que sí sé es que Trump hará todo lo posible para que Maduro no sea liberado, pero depende un poco de la campaña y de la fuerza que se le ponga a eso, y de las posibilidades de negociar del gobierno bolivariano con Estados Unidos para que sea puesto en libertad. Y además de que ese juicio, digo, hace agua por todos lados en lo que refiere a la acusación. No es un juicio viable, no tiene ningún motivo para tenerlo preso en Estados Unidos. Es un presidente secuestrado ilegítimamente, y que eso, digamos, echa por tierra cualquier derecho internacional que se interponga, digo, en ese sentido. Estados Unidos no lo considera, no le importa. Está ese nuevo monstruo, digo, engendro que quiere hacer Trump para sustituir a la ONU, el Comité de la Paz, o no sé exactamente cómo se llama directamente, pero donde él pide que todos los países participantes pongan 1.000 millones, digo, para poder darle vida a ese proyecto que quiere Donald Trump, donde ellos serían los que mandaran, Estados Unidos, donde quiere sustituir a la ONU. China ya se ha pronunciado en contra. Bueno, esta es la situación hasta ahora, a grandes rasgos. Quiero hacer una mención y dirigirme concretamente al pueblo cubano, de que no se rinda, de que no está solo, que Cuba no está sola, que haremos todo lo posible y hasta lo imposible por ayudar a nuestros hermanos cubanos, que en definitiva lo que necesita Estados Unidos, que es un tigre de papel, que está en tremenda debilidad en todos los sentidos, y eso es la desesperación. Lo único que tiene es una fuerza militar hasta cierto punto efectiva, que puede bloquear, pero no puede intervenir, no puede atacar, no puede meterse en un país con infantería, porque no tiene esa fortaleza, no tiene esa posibilidad, porque sería neutralizado y vencido en ese sentido en el terreno
de combate. Pedimos a que el pueblo cubano mantenga esa dignidad en alto, que la revolución le dio, que Fidel le dio, que el Che le dio, que Maceo, que Martí, que todos los grandes, que Máximo Gómez, todos los que han significado algo en Cuba, sean retomados en esta moral de ahora, en estas circunstancias, para no caer arrodillados ante Estados Unidos. Yo sé que el pueblo cubano no lo va a permitir nunca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren, y hasta la victoria siempre.